Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré el cuarto especial de Cutie Pie. Este especial es muy bonito porque podemos conocer un poco más sobre la vida de Lian y Kua. Kua todavía es muy joven y quiere experimentar nuevas actividades, pero para poder realizar sus sueños debe equilibrar su vida amorosa con su vida laboral. Entonces, antes de comenzar este video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Lian, con gafas de sol, estaba parado con las manos en los bolsillos a un lado de la pista Fórmula 1 de Hia-Ji. Sus ojos miraban a lo lejos una Ducati roja corriendo en la pista de alta velocidad. Cuando Lian observó que la moto giraba en una curva, contuvo la respiración al ver a Kua inclinarse tanto, pero luego lo vio enderezarse y continuar en línea recta a toda velocidad. Hia-Ji estaba al lado de Lian preguntándose si Lian necesitaba un inhalador. Puede competir, incluso puede llegar a estar entre los mejores en el ranking mundial. Deberías patrocinarlo, dijo Hia-Ji, quien en realidad era todo un experto en temas de carreras y competencias de este tipo. Lian no sabía si su amigo estaba hablando en serio o solo quería mortificarlo, pero Lian decidió que no quería averiguarlo y en lugar de eso pateó la pierna de Hia-Ji. Lian pensaba, si con solo verlo correr en la pista casi me da un ataque al corazón, ¿crees que dejaría que Kua corra de forma profesional? Lian contuvo la respiración varias veces hasta que la Ducati se detuvo por completo frente a él y Kua apagó el motor. Kua sacó sus guantes de acero y retiró su casco. «¡Guau! Eso fue muy divertido», dijo Kua. La sonrisa de Kua se extendió por todo su rostro hasta llegar a sus ojos, provocando también una sonrisa en el rostro de Lian. «El estadio de Hia-Ji es muy bueno, genial», dijo Kua bajándose de la motocicleta y corriendo hacia los brazos de Lian. Lian de inmediato envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Kua y lo abrazó. «Hia, ¿puedo dar otra vuelta en la pista?» «Creo que es suficiente. Hay demasiado sol y podrías enfermarte. Otro día puedes volver. ¿Está bien?», aconsejó Lian, rezando internamente para que a Kua ya no se le antojara seguir corriendo más vueltas, porque si no, él terminaría en emergencias. «Está bien. De todos modos, estaré haciendo mi pasantía aquí. Tendré mucho tiempo», dijo Kua. Kua solía decir que quería trabajar en una fábrica de autos famoso en Europa, pero como quería quedarse en Tailandia con Lian, se negó a ir. Lian sabía que proponerle a Kua hacer una pasantía en una fábrica de ensamblaje no le gustaría, pero si la pasantía era en la pista de carreras Fórmula 1 de Hia-Ji, entonces estaría feliz. Lo único malo era que la pista de carreras de Hia-Ji estaba algo lejos de la casa de Lian. Kua sonrió en secreto cuando vio el rostro serio de Lian, porque sabía que aunque Lian estaba realmente preocupado por él, aceptó llevarlo a la pista de carreras de Hia-Ji, aunque Kua también estaba preocupado por Lian, ya que iba a competir en una carrera de autos con Hia-Ji. «¿Vas a competir con Hia-Ji, verdad?», preguntó Kua. «Sí, te toca animarme», respondió Lian. «Sí, ánimo, Hia, Susuna-hap», dijo Kua, cruzando los dedos. Necesito más aliento», dijo Lian haciendo un puchero. «Mejor un beso». Lian se acercó a Kua, pero Kua le dijo que esperara. Kua pensaba que Lian estaba loco. Pensaba que el Lian que había conocido antes había desaparecido. La persona que era muy severa en el pasado ya no existe. Ahora, Lian ya no tenía que disimular ser serio todo el tiempo. Ahora era muy lujurioso y amoroso cuando estaba con Kua. Pero Kua pensaba que Lian era muy descarado, pues Hia-Ji estaba observando todo. «¿No quieres?», dijo Lian, sabiendo que sí o sí convencería a Kua. «Pero soy tímido», dijo Kua, observando que Hia-Ji estaba muy cerca de ellos. «Ay, Ji, ¿puedes irte un momento? Besaré a mi esposo», dijo Lian. Kua quiso protestar,
pero no tuvo tiempo porque Lian ya había besado su cabeza, luego besó sus mejillas y finalmente besó sus labios. Kua estaba preocupado porque temía que oliera sudor. Al separarse, Kua lo dejó ir a prepararse para la carrera de autos. Cuando Kua descubrió que a Lian le gustaban los autos deportivos, se sorprendió mucho, aunque Lian llevaba mucho tiempo sin competir en alguna carrera, ya que estaba muy ocupado trabajando. La verdad era que Kua cada día se sorprendía al descubrir algo nuevo de Lian. Por ejemplo, la sonrisa de Lian cuando hacía las actividades que le gustan, justo como ahora. Kua debía mudarse 2 meses a la región de Isan para poder realizar sus pasantías en esta pista de carreras. Eran 2 meses en los que estaría alejado de Lian. Kua no estaba seguro de adaptarse al nuevo entorno, ya que debía viajar muy seguido en avión. Eso si quería ver a Lian los fines de semana. La primera vez que Kua viajó de regreso para encontrarse con Lian, Lian lo estaba esperando en el aeropuerto. Había mucho tráfico si conducías un auto, así que Lian viajó en la motocicleta Shilin de Kua. Kua estaba sorprendido de ver a Lian usando un casco y de inmediato corrió a abrazarlo. «Oh, condujiste rápido. ¿Ya aprendiste a conducir a Shilin?», preguntó Kua, mientras disfrutaba del olor a perfume de Lian que había estado ausente durante varios días. «No es tan difícil», dijo Lian. «¿Te atreves a dejar que te lleven la motocicleta?» «Me atrevo», respondió Kua, y luego recogió el casco de repuesto de la moto. Kua agarró con fuerza la cintura de Lian, quien conducía muy lento dentro del estacionamiento, pero cuando salieron comenzó a acelerar. Kua pensaba que Lian era muy bueno manejando la moto. Sin embargo, Lian demoró como 20 minutos hasta llegar al Pentágono, y Kua pensaba que él hubiera recorrido ese tramo en 10 minutos. «¿Cuántos puntos me das?», preguntó Lian. «Te doy 10 puntos porque Gia es muy lindo», respondió Kua. «Entonces debes darme 15 puntos porque soy lindo y guapo», dijo Lian. El fin de semana pasó muy rápido y Kua debía tomar un vuelo de regreso a su pasantía. Es grandioso hacer una pasantía en la fábrica Fórmula 1 de Jiayi, pero Kua extraña demasiado a Lian. Ambos se extrañaban mucho. «No hagas travesuras, trabaja duro», dijo Lian. Kua ya no trata de actuar como el joven maestro Nukua Kirati de antes. Ya no es tan suave como antes. Kua ahora es mucho más decidido cuando estaba con Lian. Lo abrazaba e incluso saltaba sobre la espalda de Lian. «Deja de mirarme así o de lo contrario no te dejaré ir», dijo Lian. «Sí, Gia, hasta el próximo viernes. Te llamaré seguido», dijo Kua. Lian se despidió y le dijo a Kua que se cuide mucho. «Te voy a llamar para darte ánimo y que sigas luchando, ¿ok? Susuna», dijo Lian. Lian bromeaba así con Kua porque quería hacerlo sonreír. «Te quiero», dijo Kua, y luego se puso de puntillas para besar la mejilla de Lian. Luego agitó su mano y se alejó. Kua esta vez no estaba llorando, solo caminaba un poco más lento, pues realmente no quería alejarse de Lian. «Ok, solo son 2 meses», dijo Kua para sí mismo, tratando de darse ánimo. Durante la pasantía, Kua hizo su mejor esfuerzo. Incluso sus compañeros estaban impresionados porque Kua era muy listo para los temas de autos. Su jefe estaba intrigado por la aceptación de Kua a la pasantía, ya que normalmente solicitan trabajadores con 5 años de experiencia. Kua les dijo que el dueño de la fábrica era amigo de Supi, refiriéndose a Lian. Kua no quería ocultar que usó un contacto para realizar su pasantía en este lugar, pues estaba muy orgulloso de sí mismo. Los compañeros de trabajo de Kua eran muy amables con él, incluso se preocupaban por Kua y le preguntaban si debía ir a casa los fines de semana por sus padres. Pero Kua les decía que él regresaba porque extrañaba mucho a su novio. Kua también les dijo que estaba haciendo esta pasantía solo para intentar algo nuevo, ya que su sueño era dedicarse a la música. En otro lado, Lian estaba sonriendo mientras observaba las fotos de Kua durante su pasantía. Lian estaba muy orgulloso de Kua, incluso pensaba que ya tenía su mecánico personal.
Lian decidió ir a visitar a Kua y tomó el primer vuelo a Isan. Cuando Lian llegó, fue directo a la habitación de Kua. Kua regresó y se sorprendió mucho de ver a Lian. «Oye, ¿cómo llegaste aquí?», dijo Kua. Lian había reservado una suite para estar con Kua ese fin de semana. «Dijiste que esta semana no podrías volver a Bangkok, así que vine a verte yo», dijo Lian. Kua estaba preocupado. Estaba muy sucio después de un largo día de trabajo. No quería que Lian lo viera así. «El sábado hay una fiesta anual en la fábrica y debo estar ahí», dijo Kua, explicando la razón por la que no podía ir este fin de semana a Bangkok. A Lian no le importó que Kua apenas haya regresado del trabajo y corrió a abrazarlo. Luego olfateó su cabeza, pero Kua quería quitarlo de encima y Lian no entendía por qué Kua lo rechazaba. «Oye, no me abraces, estoy hecho un lío», dijo Kua. «No me importa», dijo Lian, y no quería soltarlo. «No, estoy muy sucio, huelo a polvo, aceite de motor y llantas. Debo darme una ducha primero». Lian se tranquilizó cuando supo la razón por la que Kua evitaba su abrazo. «Si hubiera sabido que estabas aquí, hubiera venido enseguida», dijo Kua preocupado. «Se lo dije a IG, pero realmente no quería molestarte cuando estás haciendo lo que te gusta», dijo Lian. «Oye, tú eres lo más importante para mí, eres el número 1», dijo Kua, y luego le preguntó a Lian si había comido. Los hermosos ojos de Kua brillaron con preocupación, y al mismo tiempo se sentía tímido porque estaba muy sucio. Luego pidieron algo de comida para cenar en la habitación. Lian esperó a que Kua se bañara y se cambiara de ropa hasta verlo convertido en el Nukua familiar que usa su pijama. «Si no te abrazo no podré dormir», dijo Lian. «Ahora estoy limpio, Pi, puedes abrazarme», respondió Kua. Kua saltó a los brazos de Lian e incluso ató sus piernas a la cintura de Lian como si fuera un mono bebé. Lian tuvo que sujetarlo muy fuerte, de lo contrario, Kua caería al piso. «¿Por qué eres tan travieso?», bromeó Lian con Kua. Kua siguió besando las mejillas de Lian, haciéndolo sonreír. Los ojos de Lian brillaban con felicidad. Lian también estaba muy cariñoso con Kua. Era su noche especial, luego de mucho tiempo. El día de la fiesta en la fábrica, Kua hizo un baile muy gracioso y fue seleccionado como el más popular de los invitados. Lian se tomó una foto con Kua que estaba rodeado de guirnaldas. Luego Kua se fue con sus amigos y Lian le dijo que no se preocupe, que le avise cuando quisiera irse. Y bueno amigos, ese es el cuarto especial de Cutie Pie. Solo nos quedan 2 especiales más. Los tendré pronto, así que paciencia por favor. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Bye bye.